Bueno, señores maestrantes, permítanme darles la bienvenida ya a esta primera clase de la maestría que ustedes están llevando, ya que se refiere, vamos a volver a indicar, es la maestría en gestión educativa e investigación versión 2, ya, esta es la segunda versión. El módulo que nos ha tocado impartir en esta oportunidad es enfoques pedagógicos contemporáneos en educación. La sigla asignada para este módulo es GEI 01. Ya, mi nombre es César Choque Mamani. Ya, como en la unidad 1 vamos a ver el día de hoy del módulo el título Fundamentos epistemológicos y filosóficos de los enfoques pedagógicos contemporáneos. Ya, esto está en base al programa que se presentó. Ya de la misma manera todo el programa lo vamos a subir a la plataforma. Ya todo material, ya sea, puede ser en PDF o un libro o dos en PDF, ya que nos ayude al desarrollo de nuestro tema. Bueno, ya. Entonces, pasamos a nuestra siguiente diapositiva. Permítame un segundo, por favor. Hay un compañero que quiere ingresar. Ya, perfecto. Ya, nuestra siguiente diapositiva, que en este caso sería la 2. Quiero referirme hacia la ponderación antes de entrar en tema, por favor, ¿ya? Bueno, la ponderación se refiere, ¿no?, a la puntuación específicamente. Bueno, en este módulo lo vamos a dividir de la manera que, vuelvo a repetir, va a estar esto en PDF subido para la constancia y verificación de los muestrantes. Ya, vamos a tener una tarea por clase. O sea, ¿qué significa esto? O sea, una tarea, una evaluación y un foro. ¿Qué significa esto? Que en cuanto termine la clase del día de hoy, en cuanto nos habiliten ya la plataforma, yo inmediatamente lo voy a subir una tarea, una evaluación y un foro, claro, referente al tema que se llevó, o sea, en este caso el tema del día de hoy. Ya la tarea va a tener una ponderación de 10 puntos, la evaluación de la misma manera, 10 puntos, y nuestro foro va a tener una puntuación de 5, que saca una totalidad de 25 puntos. Ya, de la misma manera, vuelvo a repetir, tenemos 4 sesiones. En la segunda sesión va a ser de la misma manera, una tarea, una evaluación y un foro. Tarea 10 puntos, evaluación 10 puntos y el foro 5 puntos, haciendo una sumatoria de 25 puntos. La tercera semana de la misma manera. La cuarta clase de la misma manera. Sumado las 4 sesiones o las 4 clases, vamos a tener los 100 puntos. Ya, de esa manera va a ser nuestra ponderación o las calificaciones que se van a colocar en sistema, siempre y cuando los señores muestrantes, que son ustedes, envíen, ¿no? Ya, y para esto también va a tener una fecha establecida, una fecha de apertura y una fecha de cierre. Va a tener cada evaluación, cada tarea y cada foro. Ya, se les va a dar el tiempo prudente, ¿no? O sea, los días que sean necesarios para el desarrollo. Generalmente es toda esa semana después de clases. Ya, si mañana mismo nos habilitan en el sistema,
Mañana mismo lo colocamos todos, los tres aspectos que acabo de indicar. O si no, a más tardar el día lunes. ¿Ya? Ya, ese aspecto va a ser, en este caso, en cuanto a la ponderación. Bueno, en nuestra clase de día de hoy, que se va a referir a los enfoques pedagógicos contemporáneos en educación, tenemos un objetivo, ¿no? Alcanzar con relación al módulo. Y este es fortalecer en los maestrantes una comprensión crítica y reflexiva de los enfoques pedagógicos contemporáneos, analizando sus fundamentos teóricos, filosóficos y metodológicos, con el propósito de que puedan aplicarlo de manera pertinente e innovadora en la gestión y práctica educativa, respondiendo a los desafíos actuales de la educación en contextos locales, nacionales y globales. Esto se refiere al objetivo, ¿no?, que se quiere alcanzar con el módulo. También tenemos el objetivo general, ya que a dónde se quiere llegar con el objetivo general en nuestro módulo que vamos a llevar desde el día de hoy. Volvemos a recalcar que vamos a tener 4 sesiones, ¿ya? Bueno, el objetivo general sería el analizar críticamente los enfoques pedagógicos contemporáneos, ¿ya? Su fundamentación teórica y su aplicabilidad en la práctica educativa, con el fin de fortalecer competencias investigativas y de gestión que permitan a los maestrantes responder a los desafíos actuales de la educación en contextos diversos y globalizados. Eso sería en cuanto a nuestro objetivo general que queremos hacer, ¿no? En, en nuestras clases. En este caso, en nuestro módulo que nos ha tocado impartir, que se refiere a los enfoques pedagógicos contemporáneos en educación. También también se desarrolló los objetivos específicos, ¿ya?, que se pretenden conseguir impartiendo el módulo. Tenemos en nuestra diapositiva 3 aspectos. El primero sería reconocer las principales corrientes y enfoques pedagógicos contemporáneos, comprendiendo su origen, fundamento filosófico y aportes a la teoría educativa. Como segundo, tenemos analizar críticamente la pertinencia de los enfoques pedagógicos contemporáneos en el marco de la realidad educativa boliviana y latinoamericana, identificando sus desafíos y posibilidades de aplicación. Y como tercer objetivo específico tenemos desarrollar las competencias investigativas para la reflexión y producción académica en torno a prácticas pedagógicas innovadoras y transformadoras. Ya tenemos esos 3 aspectos en esta diapositiva en cuanto a los objetivos específicos. Como podemos visualizar, también tenemos 2 objetivos específicos que se quiere llegar, ¿no? Eh, el cuarto objetivo sería diseñar propuestas educativas que integren principios de enfoques pedagógicos contemporáneos. Bueno, esto estaría relacionado con el constructivismo, la pedagogía crítica, la educación inclusiva, ya, la interculturalidad, la pedagogía digital, entre otros, en función de la mejora de la gestión y calidad educativa, siempre viendo ese aspecto, ¿ya? Y por último, mencionamos nuestro último objetivo específico, que se refiere a promover una visión ética e intercultural de la educación que permitirá a los maestrantes desempeñarse como líderes transformadores, comprometidos con la equidad, la innovación y la pertinencia social. Aspectos muy importantes, ¿no? Que es por eso también que se los detalla y se los hace reflejar en nuestra diapositiva. Bueno, como les estaba indicando al principio,
para nuestra primera unidad, que es en este caso los fundamentos epistemológicos y filosóficos de los enfoques pedagógicos contemporáneos, vamos a tener cinco subtítulos, ya que vamos a dar lectura a continuación. Vamos a ver de la educación tradicional a la educación contemporánea, la transformación histórica. Ya, como segundo subtítulo vamos a ver también la epistemología de la educación, racionalismo, el empirismo, constructivismo y sus aplicaciones pedagógicas. Como tercer subtítulo también tenemos las pedagogías críticas de Paulo Freire, estos dos autores, y Henry Giroux, y la educación emancipadora. Ya, como estaba indicando, tenemos 5 subtítulos para nuestro tema y vamos a mencionar los dos últimos que vamos a ver ya el día de hoy. También vamos a ver las filosofías contemporáneas de la educación, que se refiere al humanismo, al postmodernismo y el pensamiento decolonial. Ya esos aspectos también los vamos a desarrollar el día de hoy, ¿ya? Y por último, vamos a ver brevemente la educación como práctica social y política en el siglo XXI. Ya con esos 5 subtítulos vamos a ver nuestra unidad 1, que se refiere a los fundamentos epistemológicos y filosóficos de los enfoques pedagógicos contemporáneos. Bueno, entonces empezamos con nuestro primer subtítulo, que se refiere de la educación tradicional a la educación contemporánea, transformaciones históricas. Permítanme un rato, por favor, creo que un compañero maestrante quería ingresar. Exacto. Ya, perfecto, continuamos. Ya, como iba diciendo, vamos a ver el subtítulo de la educación tradicional a la educación contemporánea, transformaciones históricas. A ver, como introducción para este subtítulo podemos mencionar lo siguiente. Ya, esto por si acaso, señores maestrantes, también lo vamos a tratar lo vamos a relacionar, ¿no? Con lo actual que se está llevando, que cada uno de nosotros llevamos, ¿no? En la vida cotidiana y en la vida del trabajo, ¿no? Ya, entonces, como introducción podemos mencionar que la historia de la educación refleja la manera en que las sociedades conciben al ser humano, al conocimiento y a la cultura, el tránsito de la educación tradicional hacia la contemporánea. No es solo un cambio de métodos, sino un giro filosófico y epistemológico en la comprensión del aprendizaje en Bolivia. Este proceso tiene particularidades que responden a su diversidad cultural, a las luchas sociales y a las reformas educativas que marcaron hitos en las transformaciones pedagógicas. Bueno, como podemos observar, vamos a mencionar y se menciona, ¿no? O sea, en el tema que nos tocó el día de hoy, las luchas de la sociedad, ¿no? Y a las reformas que se vio en el transcurso de los años pasar. Estoy hablando especialmente de la educación y en las unidades educativas. Bueno, algo relacionado con el entorno, podemos mencionar que la educación tradicional en Bolivia, ¿ya? Que durante la colonia, ¿no? Y gran parte de la República, la educación en Bolivia se caracterizó por su modelo tradicional, con fuertes influencias religiosas y positivistas. Para eso vamos a desarrollar en dos aspectos, colonial y republicana temprana. Se refiere a la educación
estaba, ¿no?, en manos de la Iglesia, centrada en la memorización de oraciones, dogmas y normas de conducta. Ya otro aspecto, que en el siglo XIX y XX existía el modelo positivista. El sistema educativo formaba ciudadanos evidentes y disciplinados para el Estado, en este caso el Estado boliviano. Ya. Pero vamos a mencionar también las características, ¿no?, que conlleva esto. Ya para este caso tenemos las siguientes que podemos visualizar, ¿no?, en la diapositiva número 11. Bueno, las características son las siguientes. Ya para este aspecto tenemos 4. En cuanto al magistrocentrismo, se puede decir que el maestro como poseedor del conocimiento. Ya, métodos memorísticos y repetitivos, como mencionamos anteriormente. El castigo físico y disciplina rígida, también se mencionó, ¿no? La exclusión de pueblos indígenas y sectores populares, pues la educación estaba reservada a las élites urbanas. Para esta situación también vamos a tener un pequeño ejemplo, ya como podemos visualizar, ¿no?, en nuestra diapositiva. Hasta la Revolución Nacional de 1952, el acceso a la educación estaba restringido. Ya los pueblos indígenas carecían, ¿no?, de escuelas formales. La educación tradicional reproducía desigualdades sociales y culturales. Como la mayoría sabemos, en lo tradicional, ¿no?, había desigualdades, ¿no?, en cuanto a la sociedad. Y también este era un aspecto importante de la cultura, ¿no? Es por eso que mencionamos esto. También vamos a mencionar y hablar sobre la transición hacia la educación contemporánea. Ya podemos mencionar lo siguiente en este aspecto, que a lo largo del siglo XX y XXI Bolivia vivió cambios sociales, políticos y culturales, ¿no?, que transformaron la educación. Y todos vimos todas esas transformaciones, ¿no?, que hubo y se menciona. En cuanto a la Revolución Nacional de 1952, podemos mencionar que la reforma educativa que estableció la educación universal, gratuita y obligatoria, ¿no es así? También podemos mencionar que se masificó, ¿no?, la escuela, aunque todavía con métodos tradicionales. Específicamente hablando acerca de la década de los 70 y los 80, podemos mencionar que la influencia de la pedagogía crítica de Paulo Freire, especialmente en la alfabetización de adultos y comunidades campesinas, se empezó a valorar la educación como proceso de liberación. Ya en cuanto a la reforma educativa de 1994, que está reflejada en la ley 1565, podemos mencionar que introdujo el enfoque constructivista y la educación intercultural bilingüe. Reconoció, de la misma manera, reconoció la diversidad cultural y lingüística del país. Y también podemos mencionar que impulsó, ¿no?, el aprendizaje activo y participativo. Nuevamente pido disculpas, vamos a aceptar al compañero maestrante. Perfecto.
Bueno, vamos a mencionar también que es los resaltantes del 2010, que se refiere a la nueva ley de educación de Avenida Signani, Elisario Pérez. Ya en tres aspectos lo vamos a ver, que estaba inspirada en la filosofía del vivir bien, el, el mencionado summa camaña, ¿no? Eh, eso se refleja como, bueno, eso significa el vivir bien, ¿no? Esto también está reflejado, esto de vivir bien, en nuestra Constitución Política del Estado. Ya de la misma manera está así en summa camaña, tal como está escrito también en nuestra Constitución. Ya, como segundo aspecto, propone una educación sociocomunitaria, productiva, intercultural y plurilingüe. Como tercer aspecto, el aprendizaje se concibe como construcción colectiva y ligada al contexto social y productivo. Ahora vamos a ver el punto de transformaciones epistemológicas y filosóficas. Bueno, podemos mencionar de que de la educación tradicional estaba basada en el positivismo y el conocimiento único, rígido y universal. Ya, en cuanto a la educación contemporánea en Bolivia, podemos mencionar que fundamentaba en la filosofía del vivir bien, como mencionamos anteriormente, ¿no? En la interculturalidad y el diálogo entre ciencias modernas y saberes ancestrales. Ya esos aspectos también son importantes, ¿no? Conocerlos. Bueno, también vamos a llegar a una conclusión en cuanto a nuestro subtítulo que se refería de la educación tradicional a la educación contemporánea, las transformaciones históricas. Ya para esta oportunidad se ha elaborado una pequeña conclusión que se llega, ¿no? Y sería el siguiente. El paso de la educación tradicional a la contemporánea en Bolivia refleja la lucha histórica por democratizar el acceso, reconocer la diversidad cultural y repensar los fines de la educación. También podemos mencionar que hoy el país apuesta por un modelo educativo que integra lo filosófico, lo epistemológico y lo cultural, en diálogo con las realidades globales. En este proceso, la educación deja de ser mera transmisión de conocimientos y se convierte en un acto de transformación social, cultural y comunitaria, fiel a la visión de un país plurinacional y diverso. A esa conclusión podemos llegar. Posteriormente, a continuación, vamos a ver nuestro segundo subtítulo que se refiere a la epistemología de la educación, racionalismo, empirismo, constructivismo y sus aplicaciones pedagógicas. ¿Ya? Bueno, como introducción para este aspecto, podemos mencionar lo siguiente, que la epistemología de la educación se encarga de estudiar el origen, naturaleza, validez y límites del conocimiento educativo. Es decir, cómo se produce, se transmite y se transforma el saber dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. También debemos de comprender los fundamentos epistemológicos que permite al docente identificar qué concepción del conocimiento guía su práctica pedagógica, sus métodos y sus relaciones con los estudiantes. Estos aspectos también son relevantes, ¿no? Bueno, como podemos visualizar en nuestra diapositiva, vamos a ver que en Bolivia
¿ya? La ley Avelino Siñani Elizari Pérez, en este caso especificó la ley 070, adopta una visión epistemológica plural e integradora, ¿ya? Reconociendo tanto los saberes científicos como los conocimientos ancestrales, comunitarios y productivos. Esto también está reflejado, ¿no?, en esta ley, en la 070, ¿no? Esta perspectiva se enmarca en el modelo educativo sociocomunitario productivo, que busca articular teorías y práctica, razón y experiencia, ciencia y cultura. Estas combinaciones llevan a este aspecto, ¿no? Ahora vamos a ver el punto del racionalismo en la educación. Bueno, vamos a ver a qué se refiere y tenemos para este aspecto un concepto general, ya que se sacó para darlo a conocer en esta clase, ¿ya? Bueno, se refiere el racionalismo sostiene que el conocimiento proviene fundamentalmente de la razón y el pensamiento lógico. La mente humana posee ideas o estructuras innatas que permiten comprender la realidad sin depender completamente de la experiencia sensorial. Ya, este sería un pequeño concepto, ¿no?, que se sacó para esta oportunidad. Bueno, vamos a mencionar a dos autores, en este caso René Descartes, 1596-1650. ¿Ya? Él consideraba la razón como fuente suprema del conocimiento. Por otro lado, el otro autor, Immanuel Kant, 1724 y 1904, propuso una síntesis entre razón y experiencia. Para esta oportunidad también se sacó un pequeño ejemplo, ya viendo siempre la realidad que vivimos, ¿ya? Bueno, podemos mencionar que en instituciones educativas, en este caso bolivianas, el racionalismo se refleja en la enseñanza de las matemáticas, la lógica y las ciencias formales, donde se busca desarrollar el pensamiento deductivo. También se evidencia en la formación universitaria, donde se prioriza la investigación científica y el uso de métodos racionales para resolver problemas educativos. Ya eso se consideró como un ejemplo para esta oportunidad. Ya nuevamente, permítanme por favor. Ya, perfecto. Ahora vamos a ver el empirismo en la educación. De la misma manera se sacó un pequeño concepto, ¿no?, con relación a qué se refiere, ¿no?, el empirismo en la educación. Bueno, el empirismo plantea que todo conocimiento proviene de la experiencia y la observación. La mente humana es una tabla rasa que se llena con los datos que provienen de los sentidos. O sea, queremos indicar de que todo dato eh, que percibe nuestros sentidos se lo puede denominar a nuestra mente como tabla rasa, que significa que todo dato que recibe, en este caso, por decir, el sentido del oído, estamos escuchando algo, ya lo tenemos grabado en mente, ya lo tenemos en la mente. A eso se refiere esto, ¿ya? También vamos a ver qué es aquí y a qué se refiere el constructivismo en la educación. ¿Ya? De la misma manera se desarrolló un pequeño concepto, ya que sería el siguiente. El constructivismo sostiene que el conocimiento no se recibe pasivamente, sino que se construye activamente por el sujeto, a partir de su interacción
con el entorno, la cultura y los demás. También tenemos y se desarrolla un pequeño ejemplo, ya que vamos a dar lectura a continuación, que es el siguiente, ya. El constructivismo tiene fuerte presencia en el modelo educativo, sociocomunitario y productivo, donde se valora el conocimiento como resultado de la interacción entre escuela, comunidad y producción. En muchas unidades educativas rurales, los estudiantes aprenden conceptos científicos a partir de la observación de su entorno, por ejemplo, analizando los siglos agrícolas o las prácticas ancestrales de conservación de suelos. De la misma manera como para el primer subtítulo de nuestro tema, que en este caso era la epistemología de la educación, racionalismo, empirismo, constructivismo y sus aplicaciones pedagógicas, se, se sacó, ¿no?, una pequeña conclusión, sí, claro, relacionado con el título, con el subtítulo, ¿no? Y dice que la educación boliviana actual integra elementos de racionalismo, empirismo y constructivismo, buscando un equilibrio entre teoría y práctica, razón y experiencia, individuo y comunidad. Este enfoque pluralista responde a la visión de un Estado plurinacional, descolonizador e intercultural, donde la educación se orienta a la transformación social, productiva y cultural. Estos aspectos también son relevantes, ¿no? Y es factible y prudente mencionarlos. Bueno, pasamos a nuestro tercer subtítulo de nuestro tema, que se refiere a las pedagogías críticas. Bueno, en esta oportunidad vamos a referirnos y hablar acerca de dos autores. El primero, Paulo Freire y Henry Giroux, y la educación emancipadora. Ya, como introducción, podemos mencionar de que las pedagogías críticas surgen como un corriente de pensamiento educativo que cuestiona, ¿no?, las estructuras de poder, desigualdad y dominación presentes en los sistemas escolares. Eso también todos lo vemos, ¿no?, que es verídico esta situación. A diferencia de las pedagogías tradicionales que tienden a reproducir el orden social existente, la pedagogía crítica busca transformar la realidad mediante la conciencia, la reflexión y la acción liberadora. Como introducción podemos mencionar para nuestro presente subtítulo lo siguiente, siempre hablando en el contexto, en el contexto que estamos, ¿no? En el contexto boliviano, estas ideas se relacionan con el proyecto educativo sociocomunitario productivo impulsando por la ley Avelino Siñane Elisario Pérez. Como ustedes saben, todo está relacionado, ¿no?, la educación con esta ley, que es de número 070, ¿ya? Que promueve una educación liberadora, descolonizadora y comunitaria, orientada a la justicia social, la equidad y la valoración de los saberes ancestrales. Bueno, mencionamos al principio que vamos a ver dos autores en este caso. Ya, en este caso el primero es Paulo Freire y la educación liberadora. Eh, Vamos a ver también los aportes principales, ¿no?, que realizó el autor. Paulo Freire, 1921-1997. Era un educador brasileño, es considerado el máximo representante de la pedagogía crítica latinoamericana. Su obra más conocida era Pedagogía del oprimido, en 1970.
esta pedagogía del oprimido plantea que la educación debe ser un proceso de concientización que permita al ser humano reconocer su realidad y transformarla mediante la acción colectiva. Un aspecto importante, ¿no? Que se debe de conocer. También podemos mencionar que el autor Freire critica la educación bancaria, bueno, criticaba, ¿no?, la educación bancaria, aquella en la que el docente deposita conocimientos en estudiantes pasivos, proponiendo en su lugar una educación dialógica, donde el saber se construye a partir del diálogo, la experiencia y la reflexión crítica. O sea, la educación tiene que estar basada, ¿no?, en el diálogo. Y la experiencia también es muy importante, ¿no? Y también la reflexión con la que se imparte y la crítica también es un aspecto importante. Los principales conceptos que nos puede mencionar el autor Paul Freire pueden ser los siguientes. Para esta oportunidad tenemos los siguientes que se va a dar lectura a continuación. Es la concientización, que es un proceso mediante el cual el individuo reconoce su condición de opresión y asume un rol activo en su liberación. También tenemos la educación dialógica, es el intercambio horizontal entre educador y educado. La praxis es la unión entre reflexión y acción transformadora. Bueno, estos aspectos son vistos, ¿no?, por nuestro autor que estamos mencionando, en este caso Paul Freire. De la misma manera se desarrolló para esta oportunidad un pequeño ejemplo, ¿no?, relacionado siempre al contexto, que en Bolivia los principios freiranos se reflejan en los programas de alfabetización y post-alfabetización, como el plan Yo sí puedo, que no solo enseña a leer y escribir, sino que promueven la toma de conciencia sobre la realidad social y cultural de los participantes. Asimismo, las escuelas sociocomunitarias integran el diálogo y la participación comunitaria como ejes del aprendizaje, superando la visión vertical del docente. Ya eso está tomado, vuelvo a repetir, señores maestrantes, como un pequeño ejemplo, ¿no?, que se desarrolló para esta oportunidad. Ya, continuando con nuestra siguiente diapositiva, vamos a ver al segundo autor que mencionamos, en este caso, Henry Giroux, y la pedagogía crítica contemporánea. Bueno, los aportes principales del autor Henry Giroux podemos decir que era un pensador estadounidense, canadiense, amplia el pensamiento freiriano y adapta la pedagogía crítica a los contextos modernos. Para Giroux, la escuela es un espacio político y cultural, donde se puede reproducir o desafiar la dominación social. Los principales conceptos que nos puede mostrar el autor Henry Giroux, como también mencionamos, ¿no?, del autor Paul Freire, tenemos el educador como intelectual transformativo. Esto se refiere de que el maestro no solo transmite conocimiento, sino que forma ciudadanos críticos. Ese aspecto también es muy importante y debemos de tomarlo en cuenta, ¿no? ¿Y a qué se refería la cultura y poder? Es la educación debe analizar, que es la educación debe analizar los mensajes culturales, medios y comunicación y discursos que moldean la sociedad. Por otro lado, tenemos también la democracia radical, que se refiere que la escuela debe fomentar la participación activa y el diálogo plural. Ya, como podemos ver,
La participación y el diálogo son aspectos muy relevantes, ¿no? Y que se tienen que realizar y hacer, ¿no? Eso nos da a conocer también el segundo autor que estamos viendo. En esta oportunidad también se relacionó con un pequeño ejemplo eh, que se sacó de nuestro subtítulo, ¿no? Que estamos llevando, en este caso Pedagogías Críticas, de Paulo Freire y Henry Giroux, ¿ya? Y el ejemplo es el siguiente, siempre relacionando nuestro contexto, en este caso Bolivia. El pensamiento de Giroux se refleja en la formación docente del Estado plurinacional, donde el maestro es considerado agente de cambio social y cultural. Los institutos de formación superior promueven una visión crítica de la realidad, alentando a los futuros docentes a transformar sus comunidades desde una educación emancipadora y con pertinencia cultural. Ya ese ejemplo se sacó en esta oportunidad, ¿no? También podemos mencionar que la Ley 070, denominada Belino Siñani y Chario Pérez, y el modelo educativo sociocomunitario productivo, que se lo puede mencionar también, que reflejan una educación emancipadora andino-amazónica, que descoloniza el conocimiento, valorando los saberes indígenas, fomenta la educación productiva, vinculada con el trabajo y la comunidad, promueve la unidad entre teoría y práctica, escuela y comunidad, busca la liberación cultural frente a la educación eurocéntrica tradicional. Bueno, de la misma manera, como del anterior subtítulo, tenemos y se sacó, ¿no?, una pequeña conclusión que dice lo siguiente, que las pedagogías críticas, ¿no?, siempre hablando de los dos autores, representan un cambio de paradigma en la educación, al pasar de la transmisión pasiva del conocimiento a la formación de sujetos transformadores. Tanto Paul y Freire como Henry Giroux inspiran una práctica docente comprometida con la justicia social, la libertad y la democracia, principios que reflejan claramente en la educación boliviana contemporánea, donde la escuela se concibe como espacio de liberación, diálogo y construcción comunitaria del saber. Esa pequeña conclusión también se logró llegar y se lo está plasmando en nuestra diapositiva para nuestro tema, ¿ya? Ahora vamos a pasar a nuestro cuarto subtítulo, ¿ya? Recordamos que nuestra unidad educativa, unos fundamentos epistemológicos y filosóficos de los enfoques pedagógicos contemporáneos, ¿ya? Tenemos el subtítulo número cuarto, que se refiere a la filosofía contemporánea de la educación, en este caso el humanismo, postmodernismo y pensamiento decolonial. Vamos a desarrollar esos aspectos, pero no sin antes mencionar una pequeña introducción que se desarrolló y dice que las filosofías contemporáneas de la educación buscan repensar el sentido del conocimiento, el ser humano y de la escuela en un mundo en constante transformación, frente a los modelos tradicionales que priorizaban la memorización y la obediencia. Surgen nuevos enfoques que promueven la autonomía, la libertad, la crítica y la interculturalidad. Ya vamos a verlo esto en nuestra siguiente diapositiva que se elaboró y preparó para esta oportunidad, ¿ya? Bueno, en cuanto al humanismo en la educación, podemos mencionar que de la misma manera se sacó un pequeño concepto con relación al humanismo en la educación, ¿ya? El humanismo es una corriente filosófica que pone al ser humano en el centro del proceso educativo,
reconociendo su dignidad, libertad y capacidad de autorrealización. Considera que la educación debe promover el desarrollo integral, intelectual, moral, emocional y espiritual del individuo. Ya esto con relación al concepto, ¿no?, que se sacó para el humanismo en la educación. Bueno, de la misma manera tenemos algunos autores, ¿no?, principales, considerados como principales representantes. Vamos a mencionar a Reinassance, Erasmo de Rotterdam, Comeni, ¿ya? Que era la educación forma personas racionales y morales, era lo que indicaba, ¿ya? Por otro lado, Carl Rogers y Abraham Maslow, siglo XX, ellos promueven la educación centrada en la persona y la autorrealización. De la misma manera, se elaboró un pequeño ejemplo, ya siempre viendo el contexto, ¿no?, en el que vivimos, y podemos mencionar que el humanismo se refleja en la educación boliviana a través del principio de formación integral del ser humano. Bueno, esto está presente, ¿no?, en la ley 070. Podemos también mencionar que se busca el equilibrio entre el saber hacer, el saber ser y el saber convivir. Por ejemplo, los proyectos educativos comunitarios integran contenidos académicos con actividades solidarias, ecológicas y culturales. Bueno, esto fortalece la educación para la vida y la convivencia armónica. Ahora vamos a hablar sobre el postmodernismo en la educación. Ya de la misma manera tenemos un pequeño concepto y dice que el postmodernismo cuestiona las verdades absolutas y las estructuras rígidas del pensamiento moderno. Considera que el conocimiento es relativo, diverso y contextual, y que la escuela debe adaptarse, ¿no?, a una sociedad plural y cambiante. También vamos a mencionar a principales representantes, ¿no?, para este aspecto, que son Jean Francois, Lyotard, que rechaza los grandes relatos universales y promueve la diversidad de saberes. Eso nos indica Jean Francois, Lyotard, ¿no? Y por otro lado, Michel Foucault analiza las relaciones entre conocimientos y poder. Por otro lado, tenemos también a Jacques Derrida. Él impulsa la deconstrucción de discursos dominantes. Esto se refiere de que no está de acuerdo con los largos discursos, o que quieren llegar a, como en este caso menciona, a dominar, ¿no? A eso se refiere el autor Jacques Derrida. De la misma manera se desarrolló para esta oportunidad un pequeño ejemplo, ya, siempre viendo el contexto en el que vivimos, la realidad. Y dice que el pensamiento postmoderno influye en la educación intercultural bilingüe, donde se reconoce la coexistencia de múltiples formas de conocimiento. En aulas del altiplano o del oriente boliviano, los docentes integran los saberes locales, las lenguas originarias y las experiencias comunitarias, desafiando la idea de un solo modelo educativo universal. Ya ese ejemplo se desarrolló para este cuarto subtítulo, que se refiere a filosofías contemporáneas de la educación, humanismo, postmodernismo y pensamiento decolonial.
Ahora vamos al tercer aspecto, que es el pensamiento decolonial en la educación. Ya de la misma manera se sacó una pequeña definición o concepto. ¿A qué es, no, el pensamiento decolonial? ¿A qué se refiere específicamente en la educación? El pensamiento decolonial surge en América Latina como una crítica a la colonialidad del saber, del poder y del ser. Propone descolonizar la educación, es decir, liberar el pensamiento y la práctica educativa de los modelos eurocéntricos impuestos desde la colonización. A ver, un segundo, por favor. Vamos a permitir que ingrese a sala y continuamos. Ya. Bueno, tenemos también, vamos a mencionar los principales representantes, ¿no? En cuanto al pensamiento de colonial. En este caso tenemos a Aníbal Quijano, que plantea el concepto de colonialidad del poder. Por otro lado, Walter Gignolo impulsa la idea de epistemología del sur, ¿ya? Por otro lado, Boaventura de Sousa Santos defiende la ecología de saberes, donde coexisten el conocimiento científico y el popular. De la misma manera, eh, se elaboró un pequeño ejemplo, tomando en cuenta siempre el contexto, ¿no?, en el que estamos, y podemos mencionar que el pensamiento decolonial está presente en el modelo educativo plurinacional, que integra los conocimientos científicos con los saberes indígenas. Por ejemplo, podemos mencionar que en las escuelas rurales del altiplano y el trópico, los estudiantes aprenden sobre agricultura, medicina tradicional, cosmovisión andina y respeto a la Pachamama, junto con los contenidos curriculares formales. Asimismo, las escuelas interculturales bilingües reivindican el uso de las lenguas originarias, en este caso el aymara, el quechua, el guaraní, entre otras que tenemos, ¿no?, como lenguas de enseñanza y de pensamiento. O sea, están priorizando, ¿no?, esas lenguas. A eso se refiere nuestro ejemplo que se sacó para esta oportunidad. Ahora podemos visualizar en nuestra siguiente diapositiva a la conclusión, ¿no?, que se llega en cuanto a las filosofías contemporáneas de la educación, estos tres aspectos: el humanismo, el postmodernismo y el pensamiento decolonial. Y podemos mencionar o indicar lo siguiente, que las filosofías contemporáneas de la educación han permitido superar las visiones homogéneas del conocimiento, dando paso a una educación más humana, plural y liberadora. En Bolivia, estas corrientes se expresan en el compromiso del Estado con una educación descolonizadora, comunitaria y productiva, que reconoce la diversidad cultural y promueve la justicia social. El desafío actual radica en consolidar un pensamiento educativo propio que dialogue con un mundo sin perder la identidad plurinacional. Y por último llegamos a nuestro quinto subtítulo, que se refiere a la educación como práctica social y política en el siglo XXI. De la misma manera como los anteriores subtítulos, se desarrolló una pequeña introducción, ¿ya?, que vamos a dar a conocer a continuación.
En el siglo XXI, la educación se concibe no solo como un proceso de transmisión de conocimientos, sino como una práctica social y política, profundamente vinculada con los procesos de transformación cultural, económica y democrática de los pueblos. También podemos mencionar de que la escuela, más allá de ser un espacio de instrucción, es un escenario donde se reproducen, discuten y transforman las relaciones de poder, las identidades culturales y los valores sociales. En cuanto a ¿qué podemos mencionar sobre la educación como práctica social? Vamos a ver el significado que tiene, ¿no? La educación como práctica social. La educación como práctica social implica entenderla como un proceso colectivo y relacional, donde intervienen diversos actores, en este caso los docentes, los estudiantes, las familias, las comunidades y obviamente el Estado. Es en la interacción social donde se construyen los significados, valores y conocimientos que dan forma a la identidad y el tejido social. Como podemos visualizar, también tenemos un pequeño ejemplo que indica que en las comunidades rurales e indígenas, la escuela cumple una función social que va más allá del aprendizaje formal. En este caso, fortalece la cohesión comunitaria, la transmisión de valores ancestrales y la participación colectiva. Estos aspectos son relevantes, ¿no? También podemos mencionar, por ejemplo, que en la región del Altiplano Paseño o en el norte de Potosí, las unidades educativas comunitarias integran el aprendizaje con las actividades productivas, el trabajo agrícola y los saberes locales, reafirmando la educación como práctica social viva. Ya ese es el pequeño ejemplo que se desarrolló, ¿no? Para esta oportunidad. Bueno, ahora específicamente hablando sobre en el contexto global del siglo XXI. Podemos mencionar lo siguiente, que la educación enfrenta desafíos políticos como la globalización, el avance tecnológico, las desigualdades sociales y las crisis ambientales. Frente a estos retos surge la necesidad de una educación crítica, emancipadora y comprometida con la justicia social, ¿no? Hablando del contexto global, ¿no? Del siglo XXI. De la misma manera, se sacó un pequeño ejemplo, ¿ya? Y dice que en Bolivia la educación plurinacional es una clara manifestación de la educación como práctica política. El sistema educativo promueve la descolonización del pensamiento y la revalorización de las entidades culturales históricamente marginadas. El uso de las lenguas originarias, la inclusión de los saberes ancestrales y la incorporación de contenidos sobre igualdad de género, derechos humanos y protección del medio ambiente. Son expresiones de un proyecto político educativo que busca consolidar la democracia intercultural. En cuanto a la descolonización del saber, podemos mencionar que en el siglo XXI demanda una educación que reconozca la pluralidad de epistemologías. En Bolivia se avanza hacia una educación decolonial, donde los conocimientos andinos, amazónicos y comunitarios dialogan, ¿no? Con la ciencia moderna, en una relación de respeto y complementariedad. Dos aspectos muy importantes, ¿no? A considerar en este aspecto que estamos viendo. En cuanto a la inclusión y la equidad, la educación como práctica social debe asegurar el derecho a la educación para todos y todas, sin discriminación.
las políticas bolivianas impulsan la educación inclusiva, incorporando a estudiantes con discapacidad, poblaciones rurales, mujeres y pueblos indígenas. Eso en cuanto a la inclusión y equidad. De la misma manera, para nuestro último subtítulo, que se refería o se refiere a la educación como práctica social y política en el siglo XXI, se desarrolló una pequeña conclusión, ya que lo podemos visualizar, y dice que la educación como práctica social y política en el siglo XXI exige repensar el papel de la escuela y del docente. Ya no se trata de formar individuos pasivos, sino ciudadanos críticos, comprometidos y conscientes de su papel en la construcción de una sociedad más justa e intercultural. En Bolivia, los avances normativos y pedagógicos reflejan una apuesta por una educación plurinacional, emancipadora y participativa, donde el conocimiento se vincula directamente con la vida, la comunidad y el territorio. Bueno, señores maestrantes, a esta conclusión se llegó en cuanto a nuestro quinto subtítulo, que se refería a la educación como práctica social y política en el siglo XXI, siempre viendo el entorno, ¿no?, en el que estamos, y viendo también la realidad, ¿no?, que se vive. Ese aspecto ha sido también eh, visto en los ejemplos y en las conclusiones que se sacó, ¿no?, para esta oportunidad, para el día de hoy, que se refería a nuestra primera clase, ¿ya? Entonces, señores maestrantes, con este último subtítulo que se dio a conocer a qué se refiere la educación como práctica social y política en el siglo XXI, se terminaría nuestra primera unidad, ya que se refería a los fundamentos epistemológicos y filosóficos de los enfoques pedagógicos contemporáneos. Ya, entonces, permítanme un ratito, vamos a